Informativo Mega. Periodismo investigativo. La dura crítica de Paloma Valencia al primer mes de gobierno de Petro. Transformación en beneficio de la cuencia. Este domingo, la senadora Paloma Valencia compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que criticó duramente los primeros 30 días del gobierno de Gustavo Petro, pues aseguró que, hasta ahora, solo ha habido anuncios para los nales, lo que implica el mundo al revés. La senadora indicó, asegurando que prometieron un gobierno que iba a favorecer a las clases menos privilegiadas, pero solo se ha hablado de acuerdos con grupos al margen de la ley, y dijo, toda credibilidad debe estar regocijándose por las promesas de rebaja de pena, apoyos políticos, suspensión de órdenes de captura y extradición, promesas del presidente Petro. Incluso Valencia destacó que se ha hablado no de sometimiento a la justicia, sino de acogimiento, en un abrazo amplio, dándole todo tipo de impunidades a todos esos criminales, incluyendo liberar a los cuentes de la primera línea, porque los manifestantes no están presos. Los que están presos fueron los que destruyeron, los que atacaron e incluso dispararon. Además expresó, de la manera más irónica que a lo anterior, se le suma el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Sumado a ello, mencionó que se ha dicho sobre la legalización, puesto que argumentan que sería beneficioso para la economía. Sin embargo, entre tanto, Paloma se refirió también a la toma de tierras de las que se ha hablado recientemente por parte de los indígenas, afirmando que sí es legítimo que reclamen las tierras que les corresponden, pero no invadiendo las de quienes las poseen legítimamente, pues dice que en Colombia se debe defender la propiedad privada sin distingo de etnia. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal habla sobre las disculpas que presentó la ministra de Minas Irene Vélez, y la senadora afirma, en forma de pregunta, ¿no será incompetencia? Luego de las afirmaciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre el déficit respecto al precio de la gasolina, cientos de críticas cayeron rápidamente sobre ella, debido a que aseguró que se trataba de 10.000 billones, pero ese dato es errado, ya que la cifra correcta es 10 billones. Ante esto, la ministra de Minas se retractó y corrigió lo que había dicho, pues expresó, citando el tuit de Antonio Navarro Wolf, que todos cometemos errores y que con la presión de hace 8 días me equivoqué, afirmó la ministra de Minas. Sin embargo, en cuanto a esto, la senadora María Fernanda Cabal le critica a la ministra si tantos errores no serán por incompetencia, preguntando irónicamente a través de su cuenta de Twitter, citando el artículo de Semana en que la ministra corrige, pero al parecer eliminó el trino. Esto sumado a que Vélez, en una ocasión anterior, había hablado del decrecimiento de la economía, declaraciones que también la ubicaron en el ojo del huracán del país, pues, por ejemplo, el senador Miguel Uribe hace algunas semanas expresó que si la ministra de Minas no entiende el sector que dirige, es mejor que renuncie, mientras que el periodista Luis Carlos Vélez dijo que lo de la ministra no eran ni las minas ni la energía. Entre tanto, la ministra aclaró que la cifra real pendiente del pago del segundo trimestre del 2022 asciende a 10,49 billones. Es decir, por ese periodo el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles FEPEC acumuló esa deuda. Su declaración se dio ante la pregunta de algunos periodistas sobre el valor del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles FEPEC, que la abordaron en el marco del Congreso Nacional de Energía Inteligente en la ciudad de Cali. Incluso el senador Gustavo Bolívar, en un video compartido a través de su cuenta de Twitter, dijo que las afirmaciones de la ministra permitían aclarar que el precio de nuestra gasolina está amarrada al de los precios internacionales del petróleo y resulta que eso hace que con una fórmula de la TRM, tasa representativa del mercado, más el alza del petróleo, logrando que nuestro combustible tenga un precio mensual. Aseguró además que ese año el gobierno de Duque no quiso actualizar sus precios a pesar de que el petróleo estaba subiendo, el dólar estaba subiendo y nos fue dejado un déficit que el primer semestre fue de 6 billones y ahí se fue arrastrando hasta llegar a final de 2022 en 34 billones de pesos. Es decir, hoy a final de año es de 34 billones de pesos, de los cuales el gobierno Duque pagó 6,4 billones en el primer trimestre, pero no pagó más, aseguró el senador Gustavo Bolívar. El presidente Gustavo Petro anunció que subirá la gasolina y el senador Gustavo Bolívar dijo que el galón debería quedar entre 16.000 y 18.000 pesos. El senador expresó también que el precio del combustible está atado al mercado internacional.
Luego de la polémica general pasado sábado 10 de septiembre, cuando la ministra de Minas y Energía contestó a la pregunta de los periodistas sobre cuánto era el déficit que se tiene respecto al precio de la gasolina, afirmando que se trataba de 10.000 billones, varios políticos del país rápidamente le cayeron encima, ya que esta cifra es errada. El senador Gustavo Bolívar manifestó que la gente no entiende estas cifras y continuó diciendo que la realidad es que al final, si pagamos esos 19 billones que quedaron incluidos dentro del presupuesto nacional del 2023, vamos a quedar debiendo casi 10 billones de pesos. De modo que, cuando el presidente Gustavo Petro dice que hay que ajustar los precios de la gasolina, no es porque Petro haya llegado a subir nada. Sumado a esto, Bolívar mencionó que la gasolina hoy debería estar costando, de acuerdo con esa fórmula del CP, por lo menos 18.000 pesos. Mientras que expresó que en los Estados Unidos, para dar un ejemplo, en enero compré gasolina a 1,98 o 2,20 dólares y cuando volví hace poco estaba a 5 o 4 dólares, porque allá sí tienen que ajustar el precio de acuerdo a la fórmula y allá no aplica el cálculo político o electoral. Cuando baje el precio internacional, también conseguiremos gasolina a $1,50 o con 80. Asimismo, enfatizó en que lo que tenemos que hacer es ponernos serios con la economía, no estar jugando en este país, y parte de volvernos sello es que esas fórmulas se apliquen. Si se hubieran aplicado correctamente, hoy no tendríamos ese dinero. Bolívar manifiesta que es bueno decir, la gasolina está barata, y recalca que de todas maneras la deuda está y hay que sacarla del presupuesto, bien sea a educación o a salud, fuerzas armadas, de lo que toque, de modo que no pagar la gasolina más cara de como se debe pagar no significa que no estemos ahorrando nada a los usuarios, después nos van a estar cobrando en otro lado. Y finalizó diciendo que estos gobiernos serios como el de Petro, que está manejando la economía seriamente, según él, permiten hacer de manera muy progresiva y muy despacio los cambios para que no afecte la inflación, que es otro tema que tenemos muy grave, a punto de llegar a 11 puntos que también la heredamos, según él. El presidente del Senado, Roy Barreras, tras pedido de Gustavo Petro de debatir precios de combustibles, afirma: lo haremos este mismo martes. Este domingo, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro le propuso al Congreso adelantar un debate sobre la estructura de los precios de los combustibles en el país y su indexación con los precios internacionales del petróleo. Luego del anuncio del jefe de Estado, durante las últimas horas, el senador Roy Barreras le respondió y le indicó que, como presidente del Congreso, procederá desde este martes. Teniendo en cuenta el creciente déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPEC, el cual asciende a 10 billones de pesos por trimestre, el presidente Gustavo Petro hizo una reflexión desde su cuenta de Twitter, pues según él, este es un hueco que cada vez le cuesta más a las finanzas públicas y que además muchos expertos califican como insostenible. El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre, es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional se produce al no subir el precio de la gasolina, agregó el presidente Petro en su cuenta de Twitter. El mandatario también dijo que este subsidio creciente al consumo de gasolina es muy costoso, por lo cual es hora de un debate nacional sobre ¿vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones? Afirmó. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora.